Humanidades 3, Módulo 3, Pista 2. Continuación. La argumentación no se debe entender solo como una forma de demostración lógica o como la presentación de pruebas irrefutables, como se podría encontrar en la lógica formal. En cambio, te proponemos en tu vida diaria seas crítico y analítico, con una visión diferente y retórica de la argumentación, centrándote en la persuasión y la toma de decisiones en la esfera pública. Para ello, Perelman y Olbrecht-Taiteka ofrecen una perspectiva amplia y novedosa sobre la argumentación, alejándose de enfoques más tradicionales en su obra Tratado de la Argumentación, la nueva retórica. Sostienen que la argumentación tiene como objetivo principal influir en las decisiones y creencias de los demás. Para ello, el énfasis recae en la capacidad de persuasión más que en la búsqueda de una verdad absoluta. Entienden la argumentación como un proceso comunicativo destinado a persuadir a través de la presentación de argumentos, adaptándose a las circunstancias y a la audiencia, en lugar de buscar una demostración lógica irrefutable. Su enfoque se basa en la idea de que la efectividad de un argumento depende en gran medida de su capacidad para influir en la audiencia y en su contexto retórico. El proceso de argumentación se desarrolla a través de su concepto de nueva retórica, que se centra en la interacción comunicativa y la persuasión. Al argumentar no solo se trata de presentar pruebas, sino de crear un discurso persuasivo que sea adecuado para la audiencia y la situación específica en la que se desarrolla la argumentación. La efectividad de un argumento depende en gran medida de cómo resuene con la audiencia a la que se dirige. La argumentación debe tener en cuenta las creencias, valores y expectativas de quienes la escuchan. La argumentación debe equilibrar la universalidad, la aplicación general de los argumentos, con la particularidad, la adaptación al contexto específico. Los argumentos deben ser lo suficientemente generales como para ser persuasivos, pero también lo suficientemente específicos como para ser relevantes para la situación. El papel de la probabilidad. A diferencia de un enfoque lógico-deductivo, Perelman y Olbrecht-Taiteka enfatizan la importancia de la probabilidad en la argumentación. No se trata solo de presentar pruebas irrefutables, sino de construir argumentos que sean lo suficientemente convincentes para generar adhesión. Implica la adaptación a la audiencia, el uso de lugares comunes persuasivos, el equilibrio entre una universalidad y particularidad, la consideración en la probabilidad en lugar de la demostración lógica absoluta. Su enfoque busca comprender la naturaleza práctica y persuasiva de la argumentación en contextos retóricos específicos. Se da a través de una serie de etapas que reflejan la interacción entre el orador, el auditorio y el contexto. Las principales etapas del proceso de argumentación según su enfoque. Inventio, invención. En esta etapa, el orador busca encontrar y seleccionar los argumentos más efectivos para persuadir a su audiencia. La invención implica la identificación de pruebas, razones y ejemplos que respalden la posición del orador. Dispositio, disposición. Aquí se organiza la estructura del discurso de manera estratégica. El orador decide cómo presentar los argumentos de manera más efectiva. Esto incluye la organización lógica de los argumentos, la consideración de posibles objeciones y la disposición de las partes del discurso de acuerdo con su importancia persuasiva. Elocutio, elocución. Esta etapa se centra en la expresión verbal y la elección del lenguaje. El orador utiliza un estilo y tono que se adapten a la audiencia y al contexto. La elocución implica la selección de palabras, la construcción de oraciones y otros elementos lingüísticos para maximizar la persuasión. Memoria. En el contexto de la argumentación oral, la memoria implica la capacidad del orador para recordar y recitar sus argumentos de manera efectiva, aunque en la comunicación escrita, esta etapa puede ser menos prominente. Pronuntiatio, pronunciación. Relacionada con la forma en que el orador presenta oralmente su discurso. La pronunciación incluye aspectos como la entonación, el ritmo y la modulación de la voz. La pronunciación contribuye a la persuasión al enfatizar ciertos puntos y mantener la atención de la audiencia. Actio, acción. Esta etapa implica la consideración de la gestualidad y las expresiones faciales del orador. La actuación física puede reforzar el impacto persuasivo del discurso. Examen. Después de la presentación del discurso, se produce una evaluación por parte de la audiencia.
La eficacia de la argumentación se mide en términos de cómo ha influido en las creencias y decisiones de la audiencia. Este enfoque de Perelman y Olbrecht-Taiteka destaca la naturaleza dinámica y adaptativa de la argumentación, haciendo hincapié en la importancia de considerar la audiencia y el contexto en todo el proceso. De igual forma, en la obra de El arte de tener la razón, de Schopenhauer, que puede ser interpretado como una exploración irónica de tácticas retóricas, es importante señalar que su enfoque no promueve la deshonestidad o la manipulación, aborda las estrategias y tácticas que las personas pueden emplear para ganar argumentos, incluso si sus puntos de vista carecen de fundamento racional o veracidad objetiva. También propone una guía para estar alerta ante las tácticas de argumentación deshonestas descritas en misma obra que implican varios pasos. Conocer las falacias comunes. Familiarízate con las falacias lógicas y las tácticas retóricas que Schopenhauer menciona en su ensayo, como la falacia ad hominem, la falacia del hombre de paja, la falacia de la falsa dicotomía, entre otras. Comprender estas tácticas te ayudará a identificarlas cuando se utilicen en una discusión o debate. Mantener la calma y la claridad. En una discusión acalorada, es fácil caer en la trampa de la retórica engañosa. Mantén la calma y enfoca tu atención en la lógica y los hechos en lugar de dejarte llevar por las emociones. Cuestionar y verificar. No aceptes automáticamente lo que se te dice. Cuestiona las afirmaciones o solicita evidencia o argumentos sólidos que respalden estas afirmaciones. No te conformes con respuestas vagas o evasivas. Escuchar activamente. Presta atención a lo que realmente se está diciendo en la discusión. A menudo, las tácticas deshonestas de argumentación se basan en desviar la atención del punto principal o en tergiversar los argumentos de la otra parte. Escucha con atención y asegúrate de entender claramente los puntos de vista en todas las partes involucradas. No te dejes intimidar. Algunas tácticas de argumentación deshonestas pueden implicar intimidación, ridiculización o manipulación emocional. Mantente firme en tus convicciones y no te dejes influenciar por tácticas de este tipo. Aprender de la experiencia. Reflexiona sobre las discusiones y debates en los que participes, para identificar las tácticas de argumentación deshonestas que se hayan utilizado y cómo podrías haber respondido de manera más efectiva. La práctica y la experiencia te ayudarán a mejorar tus habilidades para detectar y contrarrestar estas tácticas. Al seguir esta guía, podrás estar más alerta ante las tácticas de argumentación deshonestas, ser más efectivo en la defensa de tus puntos de vista en discusiones y debates. Sin embargo, algunas de las estrategias discutidas pueden ser útiles en la comunicación y el debate para resaltar puntos de vista, persuadir o evitar conflictos innecesarios. Aquí hay algunas formas en las que se puede aplicar ciertos principios en la vida cotidiana. Los pasos para construir argumentos sólidos según Schopenhauer. 1. Identifica tu objetivo. Define claramente el propósito de tu argumento. ¿Estás tratando de persuadir, informar o discutir un tema específico? 2. Establece tu tesis. Formula una afirmación clara y específica que representa tu posición o punto de vista sobre el tema en cuestión. 3. Investiga de manera exhaustiva. Recopila información relevante y confiable que respalde tu tesis. Utiliza fuentes verificables y asegúrate de comprender bien el contexto y los detalles del tema. 4. Organiza tus ideas. Estructura tu argumento de manera lógica. Organiza tus puntos de apoyo de manera que fluyan de forma coherente y natural. 5. Presenta premisas sólidas. Proporciona premisas, es decir, declaraciones de hecho o suposiciones que respalden tu tesis. Cerciórate de que estas premisas sean lógicas y respaldadas por evidencia. 6. Utiliza razonamiento lógico. Conecta tus premisas de manera lógica para llegar a una conclusión sólida. Desarrolla algoritmos inductivos o deductivos según sea necesario. 7. Anticipa objeciones. Considera posibles objeciones o críticas de tu argumento y abórdalas de manera anticipada. Esto fortalecerá tu posición y demostrará que has pensado en las diversas perspectivas del tema. 8. Presenta evidencias concretas. Utiliza ejemplos, estadísticas o casos específicos para respaldar tus puntos. La evidencia concreta hace que tu argumento sea más persuasivo. 9. Evita falacias lógicas. Debes estar atento a las falacias comunes, como la falacia ad hominem.
La petición de principio o la generalización apresurada. Evitar estas falacias refuerza la solidez de tu argumento. 10. Estructura clara del argumento. Organiza tu argumento de manera coherente. Utiliza párrafos, subtítulos u otros elementos de estructuración para facilitar la comprensión. 11. Revisa y mejora. Revisa tu argumento en busca de ambigüedades, inconsistencias o debilidades. Pide comentarios de otras personas para obtener una perspectiva externa. 12. Adapta tu comunicación a la audiencia. Ten en cuenta a quién te estás dirigiendo y ajuste tu enfoque para que sea comprensible y relevante para tu audiencia. 13. Recuerda que estos pasos no son necesariamente lineales y pueden requerir ajustes a medida que desarrolles tu argumento. La práctica y la retroalimentación son esenciales para mejorar la construcción de argumentos sólidos. Apliquemos lo aprendido. Vamos a realizar una argumentación sobre el cambio climático, enumerando los pasos para argumentar con un escenario relacionado con el debate sobre la influencia del cambio climático en la biodiversidad. Afirmación. El cambio climático tiene un impacto significativo en la biodiversidad de nuestro planeta. 1. Investiga y recopila evidencias. Recopila datos científicos, estudios y estadísticas que respalden la conexión entre el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Utiliza informes de organizaciones internacionales y artículos de revistas científicas. 2. Analiza la audiencia. Considera que tu audiencia puede incluir tanto expertos en el tema como personas con menos conocimientos científicos. Adapta tu lenguaje y tus ejemplos para llegar a ambos grupos. 3. Establece premisas claras. 4. Utiliza el razonamiento lógico. 5. Considera posibles objeciones. 6. Presenta ejemplos concretos. 7. Evita falacias lógicas. 8. Estructura clara del argumento. 9. Revísalo y mejóralo. Esta actividad te ilustra cómo aplicar los pasos para construir un argumento sólido en un contexto específico, pero ten en cuenta que la construcción de argumentos puede variar según el tema y la audiencia. La adaptación y la revisión continua son cruciales para fortalecer tus argumentos en diferentes situaciones. Posteriormente, preséntalo a todo tipo de audiencia. Fin de la pista. Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.